pantalla del equipo del que vamos a hablar un poquito en este vídeo. Es un sistema dividido de preamplificador y etapa de potencia de la marca Proton. En concreto, el preamplificador es el modelo AP1000 y la etapa de potencia el modelo 1200. La marca Proton es una marca asiática que tuvo su máximo desarrollo o su máximo auge durante la década de los 80. Los datos que diga sobre la marca Proton pues quizá no sean del todo correctos, o puede ser que haya algún fallo porque pues son datos que he leído directamente de diversas páginas web. Bueno, estáis viendo el aspecto que tiene el equipo. La etapa de potencia cuenta con estos dos grandes boometers que nos indican en todo momento el nivel de potencia entregada a la carga, y está graduada para una carga de 8 ohmios. Aquí siempre que veamos el indicador marcar o bien en la escala de vatios o bien en la escala de decibelios, pues esa potencia que nos marque siempre será referida a una carga de 8 ohmios. El preamplificador, como estáis viendo, pues cuenta con una serie de controles, los típicos de un preamplificador. Cuenta con un triple control de tono. Podemos seleccionar la fuente que va al bucle de grabación, la fuente de escucha, el balance y el potenciómetro de volumen. El preamplificador es un preamplificador clásico y con una configuración electrónica pues bastante clásica para aquella época. Es un buen preamplificador, pero en este sistema lo que entiendo yo que realmente destaca es la etapa de potencia. Ahora a lo largo del vídeo la voy a enseñar por dentro y vamos a comentar el diagrama de bloques de la misma. Si observáis aquí en el frontal, entre los dos boometers, pues tiene 4 LED indicadores. El de abajo 0 decibelios, más 3 decibelios, más 6 decibelios y protección. Cuando la etapa está entregando una potencia promedio de 100 vatios RMS sobre la carga, se enciende el LED de 0 decibelios. Igualmente la aguja estaría marcando una potencia promedio de 0 decibelios, lo que equivale a 100 vatios especificados para este amplificador sobre una carga de 8 ohmios. En esa situación se encendería el primer LED, pero este amplificador cuenta con una fuente de alimentación especial, con una doble fuente de alimentación y una serie de transistores de potencia, de tal forma que un circuito interno va conmutando entre la tensión más baja y la tensión más alta en función de picos que necesite entregar el amplificador según la dinámica de la música por encima de los 0 decibelios que esté desarrollando sobre la carga de 8 ohmios. Si hacemos que el amplificador entregue una potencia promedio de 100 vatios, pues si la dinámica de la música en el programa musical es necesario por un pasaje en concreto corto de música entregar más potencia, esta etapa de potencia está especialmente diseñada y específicamente diseñada para poder tener una reserva de potencia que pueda entregar durante periodos cortos de tiempo a la carga. Es una gran reserva de potencia la que tiene este amplificador, capaz de dar más 6 decibelios durante pocos milisegundos sobre la carga, Ya más 3 decibelios serían 200 vatios, capaz de entregar más 3 decibelios, que sería el doble de la potencia, o más 6 decibelios, de forma momentánea. Si veis, el boometer 0 decibelios son 100 vatios, más 3 decibelios son 200 vatios, más 6 decibelios son 400 vatios. Incluso marca un pico más de más 9 decibelios, que son 800 vatios. Por encima de los 100 vatios de potencia RMS es capaz de entregar hasta más de 6 decibelios de forma instantánea y durante un corto periodo de tiempo. Para ello tiene un circuito que patentó la marca denominado DPD, que va rastreando el nivel de la señal de salida entregada a los altavoces y conmuta entre dos tensiones de alimentación. La verdad que es un sistema que tiene cierta complejidad y hace que el amplificador pueda entregar picos de potencia por encima de la potencia especificada sin alterar las especificaciones de distorsión establecidas por el diseñador. También admite cargas de 4 ohmios y cargas de 2 ohmios. Aunque tengo que decir también que la calidad de los materiales internos y externos pues no es una calidad alta. No emplea los mejores materiales para conseguir aquello que se propuso el diseñador. Ahí estáis viendo la parte trasera del preamplificador. Cuenta con entrada de fono. Por supuesto se puede seleccionar diferentes cápsulas y también la capacidad de carga de la cápsula fonocaptora. Tiene entrada de radio, entrada de CD, una entrada también que pone vídeo, 2 bucles de grabación, una salida de preamplificador, una salida de subwoofer, una salida de las frecuencias altas. Podemos utilizar el preamplificador en sistemas activos, puesto que lleva salida de frecuencias bajas y salida de frecuencias altas, y aquí podemos seleccionar entre una frecuencia de corte para las frecuencias bajas de 75 Hz y 150 Hz. El preamplificador cuenta con un crossover activo del cual podemos obtener la salida a través de estos dos RCA.
en ese aspecto el preamplificador pues nos puede servir para probar otro tipo de configuraciones, como por ejemplo sistemas activos. Veis que todos los conectores están bañados en oro. Para mí me ha gustado internamente más la construcción del preamplificador, es decir, cómo implementa la placa electrónica, qué componentes utiliza para desarrollar los diferentes bloques. Veo un poco más de calidad en los componentes internos utilizados en el preamplificador que en la etapa de potencia. Pero bueno, todo esto es bajo mi criterio. Bueno, pues aquí tenemos el amplificador Proton de 1200. Le he quitado los tornillos y vamos a quitar la chapa superior y ver el amplificador por dentro. Bueno, ya deciros que la chapa la verdad que es pues bastante endeble, tiene bastante rejilla para que se pueda evacuar el aire caliente que se produce en el interior del amplificador. Bueno, aquí en esta pegatina tiene indicado la abreviatura de la tecnología que utiliza este amplificador para entregar potencia dinámica bajo demanda, o DPD, el número de patente y dónde está patentado. Es una patente propia de la marca Proton que implementó en este amplificador y en otros que se fabricaron también durante la década de los 80. Lo primero, antes de nada, por favor, no manipular nunca dentro de los equipos electrónicos. En este caso, mirad, tenemos 6 condensadores de alto voltaje que podrían quedar cargados incluso una vez desconectados, y tocar algo ahí dentro nos puede provocar una descarga eléctrica, un incendio, un accidente, cualquier cosa imprevista. De igual forma, estos equipos antiguos pueden tener componentes que estén soltando algún tipo de sustancia tóxica. Nunca se debe de abrir y manipular los equipos eléctricos y electrónicos en el interior. Siempre se debe de manipular por personal cualificado. Y aquí estoy viendo el interior de este amplificador. La característica principal de este amplificador es la configuración que tiene bajo la patente que está indicada en la chapa superior de entrega de potencia dinámica según la exigencia del desarrollo musical o de la dinámica de la señal que se está amplificando. Bueno, de este amplificador realmente tenemos como dos puntos de vista, ¿no?, para hablar de él. En primer lugar, hablar de él como un equipo de construcción estándar con componentes, digamos, normales. No hay un exceso de sobreingeniería en el uso de los componentes electrónicos, no hay un exceso o no hay una alta calidad en la construcción del equipo en sí. Se puede ver que, bueno, habéis visto, la chapa superior es bastante endeble y bueno, todo lo que se ve pues es, pues digamos, de calidad normal. No hay nada específico como si hay en otras marcas. Cuando nos adentramos en amplificadores de más alto precio, pues se puede ver que las carcasas, que las estructuras portantes pues son más robustas, que las placas de circuito impreso pues son de mayor calidad, que los conectores, cableado interno, el uso de componentes pues son componentes de más calidad. En este amplificador no. Este es un amplificador que tiene una configuración bastante interesante, pero constructivamente hablando por dentro no es de mucha calidad. Desde mi punto de vista, solamente hay que ver, por ejemplo, los conectores que emplea, que bueno, que no son conectores de alta calidad. Los RCA están pegados, están soldados en la placa y pegados al chasis, ni siquiera le han puesto un tornillo. Es decir, estos RCA pues no tienen tornillos ninguno. Esto es un RCA que está acodado y va soldado a la placa PCB, está sujeto a la chapa con pegamento por detrás. La especificación de potencia es de 100 vatios sobre 8 ohmios, pero tenemos que entrar ahora en el segundo punto de vista para hablar un poco sobre este amplificador, que es la configuración electrónica que tiene para que pueda funcionar la etapa final de potencia con dos tensiones diferentes para poder entregar picos de muy alta potencia sin que distorsione. Evidentemente, muy pocos milisegundos. Para ello tiene un circuito electrónico específico que va rastreando, de alguna forma, ¿no?, entre comillas, va rastreando el nivel de señal de salida y adapta la tensión de la fuente de alimentación en función de la potencia de la señal de salida. Esto es algo que patentó Proton. Creo que también NAD, también por aquella época, hacía algo de esto en sus amplificadores. Tiene una patente similar a esta. Esta marca Proton se fabricaba, por lo que he leído, en las mismas fábricas donde se hacían los amplificadores NAD, que igualmente para mí es una marca que si bien tiene buenos equipos por aquellos entonces, me refiero por la década de los 80-90, si bien hay muy buenos equipos de estas marcas, tampoco es una marca que se caracterice por montar componentes de bastante calidad. Bueno, el amplificador tiene como varias fuentes de alimentación. Ahora vamos a ver el diagrama de bloques. Justamente debajo de esta chapa hay un transformador, este es el otro. En esta parte de aquí tiene los puentes rectificadores y bueno, y la placa donde se implementa toda la electrónica, que es simétrica. Bueno, quiero que veáis que incluso este amplificador de alta fidelidad, que entrega picos de muy alta potencia, pues tiene un simple cable de red normal de 2 por 1,5 milímetros.
Esto, claro, esto era antes de que a alguien se le ocurriera sacar bastante dinero con el tema de los cables de red, que por supuesto es aceite de serpiente, y un cable de red pues no mejora absolutamente nada en el sonido de los equipos. Si estos cables fueran susceptibles de recibir interferencia o de provocar algún mal funcionamiento del equipo, pues lo pondría más bueno y poco más. Estudiar un cable de red que alimenta este equipo frente a la ingeniería electrónica que se diseña, por ejemplo, en el circuito de entrega de potencia dinámica según demanda, patentado, es muchísimo más complejo que un simple cable de red cuya función es suministrar energía al amplificador. Los cables de red son aceite de serpiente. Nadie puede demostrar que cambiando un cable de red de un amplificador por otro, el equipo vaya a sonar mejor. Se puede escribir mucho, de hecho se escribe mucho, de hecho se hace mucho negocio con eso, de hecho se venden cables de red carísimos, pero no hacen lo que dicen, excepto palabras y más palabras. Bueno, este amplificador también es capaz de entregar altas potencias a cargas de 4 ohmios y cargas de 2 ohmios. Supongo que la filosofía de construcción de este equipo era hacer un amplificador económico dentro de lo que había por aquella época, pero con alta capacidad de entrega de corriente durante periodos cortos de tiempo. Para ello, este amplificador implementa debajo de cada radiador, uno para cada canal, 8 transistores de potencia. Es decir, se ven pocos amplificadores de 100 vatios que estén constituidos con 16 transistores de potencia, 8 para cada canal. Esto es debido a que este amplificador, como ya digo, está preparado para entregar picos de hasta 800.000 vatios en función de la carga también, en periodos muy pequeños de tiempo. En otros amplificadores que tengan una especificación de una potencia de 100 vatios, pues con la mitad o con menos de la mitad de los transistores que estáis viendo aquí, se consigue perfectamente. Lo que pasa es, claro, que ese otro amplificador no tendría esa patente para poder de forma instantánea entregar grandes cantidades de potencia en muy poco tiempo. Lo que ocurre que, por ejemplo, este amplificador con este sistema que ya he implementado, pues la mayoría de las veces no nos va a hacer falta ese extra de potencia, puesto que una potencia de 100 vatios pues cubre las necesidades de la mayor parte de los casos que podamos tener en el uso doméstico como aficionado a la escucha de audio. Una potencia de 100 vatios es una potencia suficiente para la gran mayoría de casos. Yo aconsejo a los dueños de estos amplificadores no forzarlos mucho en esa capacidad de poder entregar altas potencias durante poco tiempo. También mantiene las distorsiones bajas según las especificaciones del fabricante. Pensado para tener mucha potencia instantánea a bajo precio, porque los componentes y la calidad constructiva en general no es muy alta. Aquí estamos viendo el manual de servicio técnico y en primer lugar, evidentemente, lo que nos encontramos son las especificaciones que nos ofrece el fabricante. Efectivamente, tenemos 100 vatios especificados para 8 ohmios por canal como potencia nominal, y acto seguido el fabricante nos remarca la característica principal de este amplificador que venimos comentando a lo largo del vídeo: capacidad de entregar altas potencias dinámicas, es decir, potencias en breves periodos de tiempo. Según este estándar, pues para 20 milisegundos es capaz de entregar 540 vatios para 8 ohmios, 1000 vatios y 1500 vatios para 4 y 2 ohmios respectivamente. Para periodos más largos, de hasta 200 milisegundos, pues 380, 500 y 520 vatios. Esta potencia con respecto a la potencia nominal se puede expresar también en decibelios, y eso es lo que hace el Dynamic Headroom. 7,3 decibelios de Dynamic Headroom. La verdad es que una reserva de potencia bastante alta. Las especificaciones de distorsión pues son bastante bajas, 0,02% en THD y en intermodulación a la potencia nominal, una etapa de potencia de alta fidelidad. Vemos que tiene un damping factor de 150, mayor de 150, esto no es muy relevante. Una respuesta en frecuencia de 20 a 20 kHz con una desviación de más o menos 0,2 decibelios, una respuesta pues prácticamente plana, y demuestra que este amplificador pues no tiene ningún tipo de color, ningún tipo de sonido específico, ni sonido proton, ni nada que se le parezca. Aunque bueno, realmente esto habría que acompañarlo de más gráficas, diferentes potencias, etcétera, etcétera, pero normalmente los fabricantes suelen dar las especificaciones según como más a ellos les convenga. Un costol de 85 decibelios, más que suficiente. Valores por encima de 60 decibelios, bueno, pues son suficientes para no afectar a la imagen estéreo del sistema. Esto es algo que casi prácticamente todos los amplificadores de alta fidelidad medio decente lo cumplen. Una relación señal-ruido de 120 decibelios, que es un valor bastante alto y bastante bueno. Bueno, estas son especificaciones que el fabricante nos
muestras sin ningún dato, sin ningún marco, sin ningún criterio de medición, simplemente un dato que a veces pues tampoco significa mucho. Realmente habría que medirlo porque muchas veces esto pues son en condiciones específicas que el fabricante ha querido buscar y no bajo un marco establecido por alguna normativa, algún protocolo o algún acuerdo entre fabricantes de etapas de potencia. Algo que venimos sufriendo los aficionados desde siempre, el hecho de que no haya un acuerdo ni algo que sea estándar y que todos los fabricantes de equipos de audio se acojan al mismo protocolo de medición para ofrecer unos datos objetivos y comparables y que sean comparables realmente unos con otros. Vemos que lo siguiente que nos encontramos es el diagrama de bloques. Bueno, pues fácilmente se puede ver en este diagrama los bloques que conforman este amplificador. Si partimos de las señales de entrada, lo primero que nos encontramos es un filtro subsónico con una pendiente de 18 decibelios por octava para eliminar las frecuencias más bajas que puedan entrar en el amplificador. Normalmente suele cortar en 15, 20, 25 Hz. Acto seguido tenemos un buffer para adaptar perfectamente la señal de entrada o de salida, mejor dicho, del filtro subsónico a la entrada de las etapas de potencia. Las etapas de potencia son esta que estáis viendo aquí y esta que estáis viendo aquí. En las etapas de potencia vemos que están remarcados unos cuadros que ponen DPD. Esta es la patente de Proton para este amplificador que lo caracteriza. Ahora lo veremos en el circuito electrónico. Bueno, la salida de las etapas de potencia, pues efectivamente van hacia los altavoces, pero antes quedan interrumpidas por el relé de protección, que es gobernado por el circuito de protección, que toma muestras de las señales de salida de la etapa de potencia, y si esas señales están conformes a como deben de estar, pues el relé quedará cerrado, haciendo que las señales pasen hacia los altavoces. Si hubiera algún problema en las etapas de potencia y aparecieran algunas tensiones o algunos transitorios, algunas tensiones peligrosas para los altavoces, el circuito lo detecta y abre el relé, dejando desconectados los altavoces de las etapas de potencia. A la salida del relé o después del relé tomamos también muestras de las señales de los dos canales para los circuitos de monitoreo de la potencia entregada a través de los bummeter, o bien también para indicar para el circuito indicador de 0 decibelios, más 3 y más 6 decibelios. Bueno, y aquí en esta parte tenemos la fuente de alimentación, que tenemos 3 tensiones sin estabilizar o sin regular y 2 tensiones reguladas. Como veremos ahora a continuación en el circuito electrónico, porque efectivamente este diagrama de bloque se desarrolla en un circuito electrónico, como podéis ver ahí. Podemos observar que las señales ingresan al filtro, este es el filtro subsónico, el buffer para adaptar las impedancias entre la salida del filtro y la entrada de las etapas de potencia, las dos etapas de potencia, bueno, aquí estaría el filtro y el buffer del segundo canal, la fuente de alimentación, que ahora la pasaremos a analizar, el circuito protector y los circuitos controladores de los diodos LED para indicar la potencia de salida, los picos de potencia de salida y el circuito controlador de los bummeter de salida. Si hacemos un zoom sobre el esquemático del amplificador, bueno, pues vemos que es un esquema. En la base del esquema, en lo que se sustenta el esquema, es lo típico, lo que en electrónica del audio se viene repitiendo desde los años finales de los 60, principios de los 70, hasta amplificadores realizados a día de hoy, donde contamos con etapas de transconductancia, de transimpedancia, vías, driver, transistores finales, bueno, lo típico de este tipo de amplificadores. El amplificador diferencial de entrada, amplificador de voltaje, sección de vías, predriver, driver y transistores finales de potencia. Estos 4 que estáis viendo aquí son los transistores de potencia en los que recae el mayor peso del circuito amplificador, puesto que son los transistores que van a estar siempre funcionando cuando el amplificador está desarrollando potencias por debajo de la potencia nominal de 100 vatios. En este caso, la etapa final de potencia queda alimentada por las tensiones que se conectan en el punto C y D de más o menos 54 voltios. Podéis ver que a través de este diodo pues aplicamos esas tensiones a los colectores de los transistores finales de potencia, semiciclo positivo, semiciclo negativo. Aquí tenemos la tensión negativa que se aplica a estos colectores, es decir, más menos 54 voltios es la tensión nominal de funcionamiento de este amplificador, que son entregados por la fuente de alimentación. ¿Qué ocurre? Que la salida de la etapa de potencia es este punto de aquí, pues cuando en este punto de aquí tengamos un exceso puntual de potencia por encima del valor de 100 vatios especificado, ese exceso de potencia es detectado por este circuito, que este es en sí la patente de PD de Proton, haciendo que estos transistores activen en última instancia estos transistores finales de potencia, aportando
mayor corriente a la rama de salida del amplificador de potencia, y ese exceso de corriente es obtenido de una segunda tensión de alimentación de un valor más alto aplicado en los puntos E y F. Ahí se aplica una tensión de más o menos 109 voltios, que es la encargada de suministrar el exceso de corriente cuando se activa el circuito DPD, cuando hacemos trabajar el amplificador por encima de la potencia nominal especificada de 100 vatios. Bueno, este es el circuito DPD para el semiciclo positivo y este es el para el semiciclo negativo. Bien, vemos también que tenemos los puntos G y H para aplicar una tensión estabilizada a la parte más sensible del amplificador de potencia, que es esta parte de aquí. En ella recae la mayor parte o el mayor peso de las especificaciones de la etapa de potencia. Amplificadores de transimpedancia y de transconductancia. Bueno, amplificadores de voltaje y amplificador diferencial. Bien, vemos que todas esas tensiones efectivamente son suministradas por esta fuente de alimentación. Vemos que tenemos una primera tensión de más o menos 54 voltios, rectificada y filtrada por estos condensadores de 22.000 microfaradios, que es la tensión nominal de funcionamiento del amplificador. También tenemos, a través de este segundo puente rectificador y estos 4 condensadores, que son los 2 que vemos a la derecha y los 2 que vemos a la izquierda cuando hemos visto el amplificador, de 15.000 microfaradios, es decir, que tendríamos 30.000 microfaradios de filtrado y otros 30.000 microfaradios de filtrado para una tensión de más o menos 109 voltios, que es la tensión especificada cuando el amplificador entrega potencias instantáneas por encima de los 100 vatios cuando lo requiera la dinámica del programa musical. Si estamos escuchando la música a un niveles muy altos de potencia. A partir de esas tensiones se obtiene otras tensiones estabilizadas de más menos 97 voltios, que son las que alimentan a la parte de amplificadores diferencial y de voltaje o de transconductancia y de transimpedancia de la parte más sensible de la etapa de potencia, como hemos visto antes. A partir de estas otras dos tensiones de más menos 97 voltios se obtienen otras tensiones estabilizadas de más menos 22 voltios para alimentar los amplificadores operacionales del buffer de entrada. También contamos con otras tensiones que están indicadas aquí. Bueno, aquí no se ve el valor, pero bueno, estas tensiones sirven para alimentar los circuitos integrados de control de los boometer, de control de los diodos indicadores del exceso de potencia, del headroom y también del circuito protector de altavoces. Bueno, una visión rápida y sencilla sobre este amplificador de potencia, cuya característica principal es la patente DPD, que hace que este amplificador esté configurado y esté fabricado específicamente para tener una gran reserva de potencia cuando escuchamos la música a niveles muy altos.